Hola Psicokillers, ¿cómo estáis hoy? Yo estoy estupendamente. Todos hemos conocido a alguna persona que tiene muchos amigos o muchas amigas y mantiene relaciones sexuales con ellos asiduamente. Hoy vamos a explicar si estas personas son normales, si no, si existen los follamigos, los amigobios, los amigos con derecho y todo muy bien detallado para que no quede ningún tipo de duda. ¡Vamos con ello! Están por todas partes. Narcisistas, psicópatas, sociópatas. Psicopsiquis te ayuda a detectarlos y a escapar de ellos. Psicopsiquis. Los narcisistas, las narcisistas, los psicópatas, las psicópatas tendrán una agenda bien repletita de amigos o amigas y con la mayoría de estos habrán tenido relaciones sexuales. Si empiezas a tener algún tipo de relación cercana con ellos, tú como ser empático les preguntarás: yo con mis exparejas, mis relaciones del pasado, no tengo una relación estrecha, no hablo a diario con ellas, ni les mando fotos mías. ¿Y sabes lo que te dirán estos mierdas? Yo puedo tener amistad con todos mis ex o todas mis ex. A veces hay tensión sexual entre nosotros y otras no, pero son solamente mis amigos o mis amigas. No hay nada de malo. ¿Os suena esto una relación de amistad sana? Sigamos. Importante, quédate hasta el final del vídeo porque voy a explicar exactamente por qué no existen los follamigos, amigobios o amigos con derecho. Muy importante. Los científicos han averiguado que el sexo ayuda a conseguir una mayor conexión entre tú y tu pareja sexual. El sexo es una parte importante de la vida, en el amor y la continuación de nuestra especie. Esta evolución en las relaciones íntimas es debido a varios procesos psicológicos y biológicos. Para. ¿Me estás diciendo que siempre que tienes relaciones sexuales con alguien, este acto se acaba convirtiendo en una relación de amor sentimental? No, espera. Hablamos del amor para que lo entendamos todos. El amor se divide en tres etapas: atracción, placer y vinculación emocional. La atracción consiste en que usas tus sentidos al ver una persona que te atrae, principalmente la vista y el olfato. Cuando te gusta mucho una persona físicamente, inconscientemente, si no tienes compromisos o los tienes pero estás dispuesto a romperlos porque ya no estás a gusto con ellos, empiezas a ver a la persona que te gusta como una pareja potencial. El subconsciente en la atracción juega un importante papel a la hora de elegir pareja sexual. En la etapa de la atracción intervienen hormonas como la testosterona, la tienen tanto hombres como mujeres y nos hace competir por la persona que deseamos. La segunda etapa sería la etapa del placer. Si todo va bien y la persona que a ti te gusta tú también le gustas, te sentirás excitado o excitada. Y en los tiempos que corren, respetando por supuesto a todas las creencias de toda la gente, sus religiones, a las personas asexuales y a todo el mundo que no esté de acuerdo con las relaciones sexuales o las relaciones sexuales tempranas, si empiezas a compartir momentos con otro ser humano en los que tengas interés sexual y placer por esta interacción, se liberarán unas sustancias químicas en vuestro cerebro, como las endorfinas, que son las que producimos en los momentos de excitación, amor y al tener un orgasmo generándonos sensaciones de bienestar. Por otro lado, también generaremos la dopamina, que en relación a la vinculación emocional está encargada de motivarnos a comportarnos en búsqueda de una sensación de placer. Vamos, que son las encargadas de querer repetir y repetir y repetir y repetir. Ya me entendéis. Un secreto. Ven un secreto. La cocaína dispara la dopamina. Por eso, tiene mucho sentido que sea la droga estrella de los psicópatas y narcisistas, ya que por medios naturales y sin química de por medio no pueden sentir estas sensaciones. Con la asiduidad de relaciones sexuales, asiduidad no es que tengas sexo una noche con alguien o te acuestes con alguien una vez al mes. La asiduidad es que semanalmente te acuestes con una persona, compartas tu tiempo, estés a gusto con esa persona. Si este es el caso y eres una persona sana emocionalmente, se disparará en tu cerebro una hormona llamada la oxitocina. Esta hormona provoca sensación de bienestar, baja la ansiedad, inhibe la depresión, estabiliza tu ritmo cardíaco y mejora altamente tu autoestima. Esta hormona es la que genera el apego en las relaciones sociales, familiares, hermanos, amigos, primos, parejas. De esto se encarga esta hormona. Y cuando hay relaciones sexuales satisfactorias y continuadas, es imposible que no se dispare. Imposible a no ser que tengas un trastorno. Vamos, que se trata de una droga natural hiperpotente. Ni la cocaína que usan los narcisistas y los psicópatas es tan potente. Bueno, la cocaína es fuerte, pero no tan duradera ni tan constructiva. No os recomiendo que consumáis esta droga. Está hecha para gente débil. La oxitocina provocará en la pareja una codependencia emocional. La codependencia emocional es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta una excesiva preocupación por las dificultades de alguien más que no sea uno mismo. Vamos, todo lo contrario al egoísmo que puede tener un psicópata, un sociópata, un narcisista, una sociópata, una psicópata o una narcisista.
todo lo contrario. Esto le ocurre a todo el mundo que está sano mentalmente, independientemente de sus tendencias sexuales. Es naturaleza y biología pura y dura. La naturaleza busca que continuemos con nuestra especie en el planeta. Aunque ya podría desaparecer la gente sin empatía, ¿no? Para que lo entendáis, sin la oxitocina no existiría el apego emocional entre los seres humanos. Los psicópatas, los sociópatas, las narcisistas, los narcisistas, toda esta gentuza tiene un problema de conexión a la hora de metabolizar la oxitocina en su cuerpo. Por esto mismo, nunca se pueden enamorar de nadie. Bueno, estos trastornados y estas trastornadas sí que pueden enamorarse de sí mismos, más bien de su ego. Sigamos. Los psicópatas, las psicópatas, los sociópatas, las sociópatas, los narcisistas, las narcisistas no son selectivos sexualmente hablando. El psicópata directamente no tiene escrúpulos. Puede comer caca. Y al narcisista o la narcisista le dan igual 8 que 80. Lo que les importa es si pueden sacar algo de esa gente. Prefieren tener algún tipo de atracción sexual, pero principalmente no sienten atracción por el cuerpo. Sienten atracción por lo que pueden sacar de esa persona. Que les paguen todo, que les digan lo muy guapos que son, lo muchos que les quieren, que sufran por ellos, por su amor. Todo lo que necesita un narcisista para inflar su ego. Si pueden sacar algo de ti que les interese y necesitan para ello tener relaciones sexuales contigo, a tener sexo ya, que el mundo se va a acabar. A ver, puede ser normal que conozcas a una persona, tengas una conexión sexual desde el principio y tras 2 o 3 meses sientas que la conexión emocional no funciona y dejes de estar con dicha persona. Es más, puedes tener sexo casual con alguien una noche, en concreto 2 o 3 noches. También puede ocurrir que no te sientas pleno o plena con una persona con la que acabas de conocer y vayas solapando relaciones cortas unas con otras. E incluso me atrevo a decir que puedes tener relaciones sexuales durante mucho tiempo con una pareja fija si, por ejemplo, solo quedas una vez a la semana y te vas a la cama de tu pareja sexual, terminas la relación sexual y sales despedido de ahí sin tener ningún tipo de conexión a mayor grado con ella. Pero si un ser humano tiene una conexión sexual con una persona, vamos, que os lo pasáis pipa en la cama, tienes relaciones sexuales asiduamente, 2 o 3 veces por semana, compartís momentos fuera de la cama, viajes, salidas al cine, cenas, etcétera, 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 y esa persona está más de 2, 3, 4 o 5 meses contigo, 1 año o 2 años. Si este hombre o mujer no está enamorado o enamorada de ti y continúa teniendo relaciones sexuales contigo sin desarrollar una relación de pareja empática, Psycho Killers, alarma, os están utilizando. Sí, utilizando, como el que utiliza el papel higiénico después de hacer sus necesidades. Si esta persona tiene estas características, punto 1. Tuvo un trauma en el pasado que le ha hecho generar una defensa interna que no le permite amar plenamente a otro ser humano. Seguramente ese trauma amoroso se lo generase un psicópata, una psicópata, un sociópata, una sociópata, un narcisista o una narcisista. O lo más probable es que, si no desarrolla sentimientos emocionales por ti, se trate. Decídmelo vosotros, vamos. Una mierda de psicópata o narcisista. ¡Olé! A ver, esto siempre hablo desde una normalidad. Por supuesto que habrá un caso aislado, que 2 amigos tengan relaciones sexuales y no se hagan pareja, o no exista enganche. Pero ya os digo que es algo muy extraño. Aparte, acostarse con un amigo, si es tu amigo o amiga de verdad, es muy parecido a tener sexo con un hermano. Sé de lo que hablo. Y no porque me haya acostado con mi hermano o con mi hermana, sino porque he experimentado sexo con amigas de muchos años. Pero si un ser humano tiene sexo hoy con una persona, mañana con otra, pasado con otra, y no solo eso, sino que las combina entre sí y aparte mantiene relaciones sexuales con ellas durante días, semanas, meses o años, en ese ser humano no funciona algo muy bien aquí. Os lo digo yo. Espera. La respuesta y aclaración del vídeo: ¿por qué no existen los folloamigos? Para entender el término de folloamigos, amigobios, amigos con derecho a roce, vamos a separar conceptos. Para esto tenemos que entender la raíz de la palabra. Follo, del verbo follar, practicar el coito. El coito es un término que se refiere a cuando mantienen sexo 2 personas, para procrear o simplemente por disfrute sexual. Cuando sientes atracción sexual, en este caso por otra persona. Sigamos. Ahora definamos amigos. Se trata de aquellos seres vivos que mantienen una amistad. Amistad, confianza y afecto desinteresado entre las personas. Tanto tachán. Exacto, Psycho Killers. Si ya existe un interés sexual, no existe amistad, ya que la amistad se refiere a un acto totalmente desinteresado. Tan fácil como eso. Por eso los trastornados pueden acostarse con todos sus amigos, porque en realidad no son amigos suyos. Los follamigos, amigobios o amigos con derecho a roce no existen. En todo caso, existen los follo conocidos, conocinovios o conocidos con derecho a roce. ¿Qué nivel, Maribel?
Muchas gracias por verme, Psycho Killer, espero que os haya gustado mucho el vídeo, yo me lo he pasado estupendamente preparándolo, investigándolo y para contaros principalmente cómo es la gente que nos rodea y detectéis cuando pueden tener algún tipo de trastorno. No os olvidéis de suscribiros a mis redes sociales, muy importante, cuelgo vídeos en Facebook asiduamente, doy consejos sobre relaciones sociales, mi Twitter, mi Instagram, suscribiros en mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones que es súper importante para que os llegue la notificación de cuando suba un nuevo vídeo y dejarme un comentario aquí debajo de qué os ha parecido el vídeo y a ver si abrimos debate. Gracias por verme, gracias por seguirme, sois geniales, os quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente episodio, Psycho Killers.